el absolutismo monárquico. El absolutismo monárquico va a entrar en grave conflicto en Cantabria con los concejos y se va a generar una gran conflictividad social que no se conoce por la mayor parte de la población. Y la cuestión va a ser claramente por el control de tierras. El absolutismo monárquico en Cantabria va a instalar las reales fábricas de la Cavada, Liérganes, todo esto para fabricación de cañones, la famosa llamada Armada Invencible, que no fue tal, los astilleros de Guarnizo, grandes minas y demás. Y claro, para nutrir también decía que... Pero sobre todo para nutrir de madera para toda la fundición, la construcción de esos grandes barcos y demás, deforestó toda la región, por así decirlo. Región me refiero a la zona regional en torno a estas grandes fábricas. Hablo pues desde la Bahía de Santander hasta toda la comarca de Trasmiera y el Alto Miera y demás. Toda esta zona que hoy en día todavía arrastra este problema, la monarquía absoluta se va a apropiar de estos territorios que eran el sustento del campesinado, del común, del conjunto de la población. Hemos hablado antes de que la gente era humilde. La gente tenía muy pocos carros de tierra propios y la mayor parte de su subsistencia era soltar el ganado en los territorios comunales o nutrirme de maderas y demás en los terrenos comunales. Cuando llega la monarquía absoluta y dice que ya no podéis disponer de eso, a la gente se le acaba el sustento. A la gente del común también hubo mucho conflicto con las ferrerías que habían surgido en los valles y demás, que ya no podían proveerse de madera en su contexto y demás, y esto va a dar lugar, por un lado, a pleitos formales. Los concejos van a querellarse, o no sé cómo se llama en la época, contra la monarquía para reivindicar su derecho a la gestión del territorio y demás, histórico. Lo que pasa es que estos pleitos que acaban en la Real Chancillería de Valladolid, pues igual lo ponías tú y la resolución la conocían tus nietos. Tardaba muchísimo en resolverlo. Y claro, cuando estos conflictos se enquistan, también van a acabar en violencia. Violencia, por un lado, el campesinado va a ejercer sabotajes y boicots contra estas grandes fábricas y demás. Y por otro lado, incluso hubo levantamientos campesinos que tuvieron que ser sofocados trayendo al ejército. Esto no es muy conocido, pero bueno, fue una época de conflictividad alta.